Vamos a crear un primer ejemplo de navegación donde usaremos ActionScript para conseguir ir de una escena a otra. Por tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a archivo nuevo, ActionScript 3.0, voy a llamar a este archivo navegación. Y dentro de navegación tengo una primera escena llamada inicio. Y dentro de inicio voy a crear unos cuantos botones. Contexto, voy a crear inicio, modifico, convierto en símbolo y va a ser un botón. En nombre, botón inicio y aceptar. Muy importante, llamar al objeto en nombre de instancia. Por tanto, ahí arriba voy a poner botón inicio. No tiene por qué llamarse igual el objeto. De hecho, tampoco es recomendable. Por tanto, voy a poner botón inicio instancia para diferenciar el objeto de su instancia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear nuevos botones. Inicio, noticias. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y una instancia? Un objeto es un objeto en la biblioteca y este se llama botón inicio. Pero yo botón inicio lo puedo copiar varias veces. Una instancia es cada uno de los calcos, cada una de las llamadas que tengo aquí. Por tanto, este es botón inicio instancia y este puede ser otra instancia. Por tanto, esa es la diferencia, por eso tiene dos nombres. Porque una cosa es el nombre original y otra cosa es el nombre de las X copias que yo puedo hacer en el escenario. Este texto lo voy a convertir en símbolo, lo voy a convertir en botón como botón noticias. Y a continuación aquí pongo botón noticias instancia. Y voy a hacer un botón más y ya está. Otra cosa, y es que empiezo a tener problemas porque me gustaría empezar a cuadrar correctamente los objetos. Y aunque este no sea un programa de diseño gráfico, pero el caso es que debería permitirme esto. Y esto se hace mediante puedo ver las reglas, como en cualquier programa de diseño gráfico, puedo ver la cuadrícula y sobre todo puedo mostrar guías. Por tanto, si yo lo que quiero es alinear, puedo, como si estuvieran en Photoshop o Illustrator, puedo hacer clic aquí, puedo sacar una guía para asegurarme que los objetos estén correctamente alineados con las guías. Y por supuesto, las guías, como en cualquier programa de diseño gráfico, no salen luego en la página web. Así que voy a alejarme un poco y voy a hacer un nuevo botón, voy a hacer un tercer y último botón llamado, por ejemplo, contacto. Contacto, al hacer clic se queda por ahí y lo pongo por aquí y lo modifico para convertirlo en un símbolo llamado botón. Botón contacto. Acepto. Botón contacto instancia. Y lo que voy a hacer ahora es crear una nueva capa llamada acciones. Las acciones me permitirán especificar qué pasa, qué acción se debe realizar cuando pulso cada uno de los botones. Por tanto, voy a mover esta capa hasta abajo, voy a meterme dentro de la capa y mediante este botón lo que voy a hacer es poner algo de programación en esa capa. Lo primero que tengo que hacer es poner un stop, porque al poner un stop lo que estoy haciendo es decirle entra a este fotograma y quédate parado, porque si no cuando acabara en esta escena sería la siguiente escena, a la siguiente escena, a la siguiente escena y las ejecutaría como si fueran escenas de una película. Yo no quiero esto, yo quiero que se quede ahí parado. Y ahora voy al editor de textos y voy a copiar este código. Vamos a analizar este código y este código hace lo siguiente. Lo que hace en primer lugar es definir una acción para cada uno de los botones. Por tanto, ¿cómo se llamaba esta instancia? Se llama botón inicio instancia. Copio y ahora en el código, sobre este código de aquí, recordamos, está sobre el fotograma, no sobre los botones, pego. Y le digo copiar y pegar. Le digo con respecto a botón inicio instancia, quiero añadir un evento escuchador, quiero que el botón esté esperando a que el usuario haga algo y ese algo que va a hacer el usuario es un evento de ratón
donde el evento específico que va a hacer es un mouse down. Cuando el usuario haga clic con el ratón, se va a ejecutar la siguiente función. La función se llama ves al inicio. La función se puede llamar como queramos. Lo importante es que a continuación, la función ves al inicio, ¿qué hace? Pues la defino aquí a continuación. Función ves al inicio. ¿Qué hace la función ves al inicio cuando se ejecuta? Esta sí que tiene parámetros. Recordamos, esto no tenía parámetros, pero esta función sí que tiene parámetros. Cuando mouse event, entonces go to and play, que quiere decir ves y ejecuta, el fotograma 1 de la escena llamada inicio. Esto es importante, porque lo que pongamos aquí, inicio, tiene que coincidir con el nombre de la escena, inicio. Si no coincidiera, ahora luego lo veremos, dará error. Vamos a continuar. Lo que voy a hacer ahora es trabajar con los siguientes botones. Por tanto, vamos a copiarlo aquí. Copio este código, lo voy a copiar 3 veces. 1, 2 y 3. Y digo, botón noticias, instancia, va a ejecutar la función ves a las noticias. Y la función ves a las noticias dice ves al fotograma 1, ves a las noticias de la escena noticias. La escena noticias no existe todavía. Ahora a continuación la vamos a crear. Botón contacto instancia. Vamos a ver, botón contacto instancia, efectivamente. No hay que cometer errores porque si no, no funciona. De todas formas, si cometemos algún error, en cuanto ejecutemos el programa, no se ejecutará y nos dirá el error que hemos cometido. Pero mejor si no cometemos errores. Ahora luego cometeremos algún error adrede para ver cómo nos devuelve los errores. Y ejecuta la función ves a las noticias, ves al contacto. Ves al contacto y la función ves al contacto go to and play va al fotograma 1 de la escena contacto que todavía tampoco existe. Por tanto, si intentara ejecutar este código, vamos a verlo, guardo, previsualizo en el visor, en el navegador, y lo que obtengo es que si pulso noticias, de momento no voy a ninguna parte, porque no puedo ir a noticias, es imposible. Bien, pues voy a crear una nueva escena que se llame, voy a duplicar esta escena, y voy a duplicar esta escena y esta escena otra vez para llamarla noticias y para llamarla contacto. Vamos allá. Ahora, en inicio, voy a poner un rectángulo, una capa nueva para no marear, un rectángulo. En noticias voy a poner un círculo, una capa nueva mejor, y así no mezclamos las cosas. Y en contacto voy a poner una estrella. Tenemos claramente cada uno de los objetos en cada una de las escenas. Aún así, al ejecutar esto probablemente dará error. Voy a publicar, a ver si me da el error ya aquí. Aquí tengo un error, lo podemos ver, y no funciona correctamente. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver el error. Lo que me dice el error es que hay una definición de función duplicada, y eso es verdad. Vamos a ver por qué. Vamos a la segunda escena, noticias, y si yo ahora voy a la línea de tiempo en la capa de acciones, comprobaré en las acciones que se vuelve a definir la función, pero yo no vuelvo a necesitar la función. Yo la función ya la he definido, por eso me da error. Por tanto, lo que voy a hacer es no volver a definir la función, ya la he definido en el inicio. Lo único que hago, eso sí, es llamar a la función que previamente había definido. Por tanto, voy ahora a contacto y dentro de aquí lo que hago es llamar y eliminar las funciones.
Por supuesto, por supuestísimo, me dejo una copia de las funciones en el inicio, para que nada más empezar el proyecto Flash, pincho aquí, el proyecto sepa cómo se llaman esas funciones y qué es lo que van a hacer. Las guarda en memoria y en cualquier momento durante la ejecución del programa las puedo llamar. Así que vamos a probar ahora la ejecución. En principio creo que tengo un stop, con lo cual no debería empezar a correr infinitamente. Así que me voy a archivo, guardar, voy a vista previa de la publicación, ya no tengo errores, ahora ya no salta de escena a escena. Por tanto, si ahora pincho en noticias, iré a noticias, que recordamos que es un círculo. Si ahora pincho en contacto, iré a contacto. Y si ahora pincho en inicio, y puedo ir saltando de escena a escena, sabiendo que más adelante, en lugar de poner el rectángulo, el círculo o la estrella, pondré cada una de las páginas de la aplicación Flash. Insisto que, una vez más, en que con ActionScript 3.0, al ser un lenguaje muy orientado a objetos, es más difícil hacer una navegación sencilla de lo que era antes con ActionScript 2.0. Sin embargo, lo que podemos hacer es copiar este código, guardarlo en un notepad y tenerlo para copiar y pegar, porque simplemente lo que hemos hecho es cambiar el nombre de la instancia y cambiar el nombre de la función. Y decir simplemente que cada vez que creo una instancia, ejecuto una función y la función es, lo importante del código, es GoToAndPlay, el fotograma 1 de la escena inicio. ¿Qué pasaría si yo hubiera escrito que la función es GoToAndPlay al fotograma 1 de la escena noticias 2? No existe noticias 2. Por tanto, cuando yo ejecute el programa, vista previa de la publicación, lo que tendré es que al pinchar en noticias no funcionará, porque funciona inicio, funciona noticias, pero noticias dice, no, yo voy a noticias 2, no voy a noticias. Por tanto, debemos tener en cuenta el escribir correctamente los nombres de cada una de las escenas.